Buenos días a todos y a todas. Imagino que se me escucha bien. Bueno, lo de última charla del año ha sonado bastante épico. Vamos a ver si podemos hacer algo que esté bien y que les guste. Bueno, el grupo de investigación, bueno, el título de la charla, me ha dicho la compañera, pues es Desarrollo de sistemas interactivos en el contexto de la salud y la educación y la evolución desde la interacción explícita a la interacción implícita. Eh, Mi grupo de investigación o de donde yo vengo se llama, no es, es MAMI, ¿no? Es muy simple, ¿no? Que viene de Modeling Ambient Intelligence, ¿no? Somos un grupo pequeñito de la Universidad de Castilla-La Mancha, varias sedes, estamos principalmente en Ciudad Real y en Talavera de la Reina. Y bueno, digamos, lo que es el núcleo investigador del grupo, lo estoy viendo en esta transparencia, son el doctor José Bravo y Ramón Hervás, que son catedráticos, y el doctor Jesús Fontecha y un servidor, que somos ahora mismo profesores contratados doctores. Además de estos cuatro miembros investigadores, tenemos también algunos profesores, dos profesores investigadores asociados, uno es médico geriatra y la otra es una doctora en psicología. En la actualidad tenemos 7 estudiantes de doctorado y contamos con cuatro tecnólogos. Y bueno, pues tenemos varias colaboraciones abiertas con investigadores externos y, por ejemplo, el doctor Josín López Nava está entre ellos. Ahí a la derecha podéis ver nuestra sede, la de arriba es la de Ciudad Real y de abajo es la Facultad de Talavera, donde me ubico yo ahora mismo. Bueno, pues el grupo MAMI es un grupo de ingeniería aplicada especializado en varias áreas de investigación, pero principalmente están relacionadas con los sistemas interactivos y la inteligencia ambiental. Digamos que tenemos tres ejes de investigación principal, que son la computación ubicua o este paradigma del que hablaba Mark Weiser. Vamos, lo que vienen a decir es que la computación está en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto está relacionado también con el segundo pilar, que es el de la inteligencia ambiental, que se refiere a entornos inteligentes que son receptivos o sensitivos a la presencia de gente y a sus necesidades, por medio de diferentes mecanismos de sensorización y de actuación. Y la última pata importante es la de Ambient Assisted Living o vida asistida por el entorno o entornos de vida asistida, que lo que trata o su objetivo es buscar por medio de la tecnología mejoras para la calidad de vida de nuestros mayores, ¿no? Lo que se llama ahora un envejecimiento activo. En los últimos 10 años nos hemos centrado mucho en este contexto y de los sistemas de la salud y bienestar, y hemos hecho cosas relacionadas con tecnologías móviles y plataformas de mobile health o mHealth, juegos serios con propósitos de salud, por ejemplo, para entrenamiento de técnicas cognitivas o también de rehabilitación física, y soluciones de monitorización de signos vitales y algunas cosas relacionadas con el declive funcional mediante el análisis de la marcha, que es en la parte en la que más he estado centrado yo. Aparte de los dos centros anteriores, tenemos un laboratorio, laboratorio técnico, que se denomina Wicker Lab y que está especializado también en contextos de todo lo relacionado con la salud y el bienestar, y que cuenta con varios sistemas profesionales de análisis y de captura de movimiento, como un sistema de cámaras OptiTrack con marcadores reflectivos, un pack de nodos Xsense, de nodos inerciales Xsense, bueno, y algunas cosillas más como un sistema de electromiografía y bueno, pensado sobre todo en el análisis y captura de movimiento. Bueno, para empezar un poco ya puesto en contexto del grupo, la investigación yo hago, porque me gusta hacer, está relacionado con los sistemas interactivos. Entonces yo en mis clases de interacción persona-ordenador, pues siempre pongo esta diapositiva porque me parece bastante descriptiva y habla del paso de la interacción explícita a la interacción implícita.
Y aunque no puedo decir que esto sea algo categórico, algo demasiado formal, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo hay una evolución hacia la interacción implícita, o dicho de otra manera, esta gana peso sobre la explícita. Ya digo, no es que sea categórico, pero sí que podemos analizar esto pues mirando un poco desde los inicios de los intérpretes de comandos y las shell y el uso del teclado para interaccionar con el computador, la aparición de los primeros sistemas interactivos basados en Win, ¿no? En Windows, icons, menús y pointers, ¿no? Lo que sería la metáfora de escritorio, como luego aparecieron los primeros sistemas de reconocimiento de voz pero que funcionaban con comandos aislados, pasando ya por agentes conversacionales y algo que nos ha llevado ya a agentes conversacionales proactivos, asistentes conversacionales, interacción natural por gestos. Como veis, nos vamos posicionando hacia algo más enfocado a la interacción implícita, por no hablar ya de interacciones basadas en tracking de la visión, ¿no? Tracking ocular, primero de forma consciente y a lo mejor ya en estos últimos años pues ya podemos ver tipos de interacciones de usuario de tipo emocional o afectivas o sensitivas en este aspecto, ¿no? Pues bueno, existe esta progresión, ¿no? Y un poco lo que voy a enseñar yo hoy aquí, pues son tres sistemas que están, como decimos aquí, sacados del horno, que hemos hecho. Bueno, aquí en el tema de la marcha sí voy a enseñar cosas un poco más antiguas, pero el resto de cosas pues son experiencias recientes que se han hecho pues desde el inicio de la pandemia acá, ¿vale? Entonces tenemos tres sistemas diferentes y yo los he ordenado en la presentación desde aquellos que tienen más interacción explícita y menos interacción implícita a los últimos que considero que dan más valor a la interacción implícita que a la explícita, ¿no? Entonces voy a enseñar tres sistemas diferentes, muy diferentes entre sí, algunos más relacionados con temas de salud y monitorización de aspectos de salud, como este Stop Miedo y Engage, y el del medio más enfocado a la innovación en educación, innovación educativa. Pues voy a empezar con Stop Miedo. Stop Miedo es una aplicación móvil, toda todo un sistema con un frontend que es una aplicación móvil cuyo objetivo es el de ayudar a los pacientes que sufren la amaxofobia. La amaxofobia es el miedo a conducir, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, primero os enseño aquí unos datos. Son datos de España y de Europa, pero estoy seguro que son extrapolables a cualquier otro sitio. En España, pues tenemos un 25% de conductores que presentan algún tipo de síntoma o miedo al conducir en alguna situación particular. A nivel europeo, bueno, estos son datos extraídos de aseguradoras, esta aseguradora española Mafre y esto es con un conjunto de aseguradoras a nivel europeo. Y a nivel europeo, pues un 4% de la población tiene amasofobia y condiciona de alguna manera su vida cotidiana. Este miedo a conducir, en este 4%, un 60% de estos afectados no solicita ayuda y ni siquiera sabe que existe ayuda para este tipo de fobia a conducir. ¿De acuerdo? Y eso es un poco pues lo que queremos visualizar o lo que queremos de alguna manera democratizar con este tipo de aplicación móvil. ¿Cómo se vence una fobia o en este caso el miedo a conducir? Pues la terapia más usada es la desensibilización sistemática, que es un método de exposición. Se trata de exponer al paciente de manera progresiva y gradual a las situaciones que le causan temor o ansiedad o miedo, como lo queráis ver. ¿Vale? Es decir, que es una exposición progresiva de manera que él se vaya familiarizando con aquellos estímulos que le causan ansiedad o temor, ¿no? Esta viñeta de aquí, pues lo representa de una manera gráfica, pero creo que muy, muy visual, ¿no? Una persona que tiene terror, miedo a una película de terror y no es capaz ni de sentarse en el sillón a verla y cómo, pues, si se expone diariamente a esta situación, a medida que va pasando el tiempo, pues bueno, aquí se sienta, aunque está sujeta a los brazos del sillón, pero en el día a día ya veis que ya prácticamente le da
lo que haya en la televisión si es una película de miedo, ¿no? Pues esto es una exageración, pero no deja de ser una representación clara de esta exposición progresiva y gradual en la que consiste la desensibilización sistemática. Bueno, pues entrando un poquito a cómo se articula esta terapia, según la literatura, consiste en identificar entre 11 a 16 situaciones temidas o evitadas, ¿de acuerdo? Identificarlas y luego valorarlas con una puntuación de 0 a 100, lo que se conoce como de 0 a 100 USAs o unidades subjetivas de ansiedad. Tras esta valoración de las 11 a 16 situaciones de 0 a 100, lo que tenemos podemos ordenar las situaciones ansiógenas de, digamos, las menos problemáticas o las que menos ansiedad causan a las que son más problemáticas y causan más problemas o ansiedad. Una vez que están ordenadas, la idea es hacer una progresiva exposición a estas situaciones, de manera que hasta que el paciente no considere que ha superado una situación, pues no se avanza a la siguiente, por lo menos hasta que no se haya reducido significativamente los niveles de ansiedad. La exposición a los estímulos, pues puede ser o en vivo, es lo ideal, pero no siempre es posible, sobre todo en las situaciones ansiógenas más problemáticas, o por medio de la imaginación, ¿no? Se insta al paciente a que se imagine la situación, incluso se usan algún tipo de estímulos multimedia, visuales, audiovisuales, que ayuden a recrear o simular la situación temida. Pues el objetivo de Stop Miedo, como ya os he comentado más o menos, es desplegar una herramienta digital que use esta técnica terapéutica de la exposición denominada desensibilización sistemática, y para ello vamos a ver diferentes recursos de interacción explícita, de interacción implícita y también de interacción natural. Por ejemplo, aquí se usa un agente conversacional. Ahora os explicaré un poquito cuál es la labor de este agente conversacional, pero básicamente pues es emular a un experto, a un psicólogo, experto en psicología conductual, y su conversación con el paciente, ¿no? Ya lo veremos ahora. Interacción explícita pues, por medio de la aplicación, y también interacción implícita, porque nosotros hemos articulado una serie de, de cosas que podemos hacer solo empleando la sensorización del móvil y una pulsera de actividad. Y ahora paso a explicaros bien un poco la arquitectura de esta solución. Aquí la podéis ver completa. Básicamente es una aplicación móvil, el frontend, que está hecho en un entorno de desarrollo multiplataforma, este entorno de desarrollo de Google que se llama Flutter. Todo el backend está hecho también con tecnología de Google, con Firebase. Firebase pues es un conjunto, es un framework con un conjunto de servicios que podéis ver aquí y te facilita mucho la vida en cuanto a la autenticación de usuario, manejo de bases de datos, almacenamiento y persistencia de archivos, analítica, envío de notificaciones push a la aplicación. Bueno, la verdad es que está muy bien hecho y sobre todo permite que tu aplicación sea muy escalable, ¿no? Puedes hacer tu aplicación para 10 personas como para 100.000, ¿no? Y luego también usamos para la parte del agente conversacional, de la que hablaremos posteriormente, tecnología de Google con Dialogflow, ¿no? Para la parte más de interacción implícita, como más o menos os adelantaba, tenemos una pulsera de actividad que es una Xiaomi Mi Band modelo 3, aunque también es compatible con el modelo 2, y que, bueno, pues hemos modificado para que se pueda conectar por Bluetooth Low Energy mediante un servicio de segundo plano y podamos adquirir el ritmo cardíaco, que es un buen indicador eh, es uno de los indicadores estupendos para medir el nivel de ansiedad también. Y luego tenemos una serie de sensores y de APIs que usamos, por ejemplo, GPS, acelerómetro, GPS, acelerómetro. Bueno, me refiero a APIs, ahora veréis, ahora os indicaré algunas, pero tenemos APIs, por ejemplo, de lo que se llama de geofencing, que es delimitar la zona por la que conduce el sujeto, el paciente, para ver si sale de su zona de confort o no. Usamos tecnología de Google Maps y bueno, todo esto lo vamos a ver ahora, con más detalle.
Entonces, esto es un poco el overview de la arquitectura de todos los servicios y de todas las partes que componen la solución Stop Miedo. Ahora vamos a hablar un poco a fondo de cómo hemos realizado el tratamiento mediante desensibilización sistemática. Entonces, lo primero que hicimos fue una revisión de la literatura buscando cuáles son estas situaciones ansiógenas más comunes en la masofobia, ¿no? Entonces fuimos capaces de identificar 113 situaciones. Estas 113 situaciones, mirando también la literatura, nos daban unos 15 perfiles de pacientes, algunos con cierta similaritud y digamos que solapaban, que daba lugar a 10 tratamientos 10 itinerarios de tratamiento. En realidad, digamos que cada tipo de paciente e itinerario de tratamiento está constituido por un subconjunto de estas 113 situaciones ansiógenas que provocan temor a este tipo de paciente. Un subconjunto. Imaginaros que hay un tipo de paciente que tiene 35 situaciones potenciales que le causan ansiedad. No sé, conducir por autovía, otro puede tener el problema de que le dé miedo conducir en vías de doble sentido, o una cosa que es bastante común, que es el miedo a conducir cuando suena una sirena de una ambulancia o ven por el espejo, ¿no? Bueno, entender entonces que estas 113 situaciones se derivan en unos perfiles de paciente y estos a su vez de unos itinerarios de tratamiento y que digamos que cada perfil de paciente pues está constituido por un subconjunto de situaciones ansiógenas, de potenciales situaciones ansiógenas. Entonces, la primera fase que realizamos nosotros es hacer un test, un cuestionario con 37 preguntas, esto sería completamente interacción explícita, en el que preguntamos estos 4 aspectos: información demográfica, cuestiones sobre el inicio de la conducción, hábitos como conductor y lo último es sobre su miedo a conducir. Con estas 37 preguntas, nosotros ya somos capaces de discernir el itinerario que va a seguir en su tratamiento este paciente y por tanto tenemos un subconjunto de potenciales situaciones ansiógenas. Pero imaginaros que para un itinerario podemos tener 50 posibles potenciales situaciones ansiógenas. Entonces hay que delimitar mejor, hay que personalizar más. Entonces, para personalizar necesitamos localizar de entre esas 50 posibles situaciones ansiógenas cuáles son las que a este paciente en concreto le afectan de verdad. Y la terapia nos hablaba de entre 11 y 16 situaciones ansiógenas para comenzar, ¿no?, a hacer la exposición. Entonces, de este subconjunto del itinerario, imaginaros 50 situaciones ansiógenas potenciales, pues mediante una conversación con el especialista, en este caso nuestro especialista simulado con Dialog Flow, vamos a ir sacando al paciente pues entre 9 y 14 situaciones temidas, ¿vale?, o ansiógenas, aquellas que de verdad le causan miedo, y luego lo que llamamos como situación neutra y situación de mayor ansiedad. Estas son como los extremos. Situación neutra es algo que no le causa, que él está tranquilo, no le causa ningún tipo de inquietud o ansiedad, como su estado cero, y la situación de mayor ansiedad pues es la más problemática, ¿no? Es algo que realmente no soporta. Y entre medias están estas 9 a 14, aquí estarían entre las 9 y 14 situaciones ansiógenas temidas. Ya digo, esto se hace por medio de un refinamiento con una conversación con el agente conversacional. Entonces, pues aquí yo tengo unos vídeos muy breves. Ahora sí. Bien. Bueno, esta primera parte que vais a ver es la que tiene que ver con la realización del cuestionario. Bueno, primero hay una fase de login. El vídeo está bastante acelerado, como 3-4x, ¿vale? Para que os dé tiempo a verlo, que no vais a ver demasiado, pero bueno, es un cuestionario que pregunta sobre información demográfica primero. Es un cuestionario que a veces tiene preguntas bifurcadas que te llevan por diferentes caminos. Algunas preguntas son dobles. Luego te preguntas sobre el inicio de la conducción, después sobre tus hábitos de conducción, por ejemplo, si conduces por ciudad, si no sales de tu zona de confort, cuánto tiempo hace que no conduces, la periodicidad de si conduces de manera paulatina o no.
y luego, por último, sobre tus temores, ¿no? Sobre tus miedos a conducir. Y con esto ya, como os digo, inferimos el itinerario de tratamiento y un subconjunto de situaciones ansiógenas de esas 117. Ahora, el paso siguiente, lo vais a ver a continuación, es la conversación con el agente conversacional. Decir que si no completas el cuestionario, pues y cierras la aplicación, pues se guarda el estado y cuando vuelves, pues puedes continuar por donde estabas. Y aquí estáis viendo la conversación, ya digo, completamente acelerada con el agente conversacional, donde con lenguaje natural él te va haciendo preguntas, bueno, intercala lenguaje natural con alguna pregunta con respuestas estructuradas y un poco te va sacando cuáles son primero tu situación que no te causa nada de temor, tu situación neutra, tu situación, digamos, más problemática, la que te ocasiona mayor temor, y las 9 a 14 situaciones ansiógenas que están entre la neutra y la que te provoca más miedo, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, un tipo de respuesta estructurada, aunque la gran mayoría son de lenguaje natural, ¿vale? Entonces, pues termina el cuestionario y una vez que termina el cuestionario, pues os voy a enseñar ya esta segunda pantalla. Bueno, entonces, una vez que se termina el cuestionario y termina la conversación, la interacción con el agente conversacional, pues ya se han identificado las situaciones ansiógenas y ahora lo que toca es ordenarlas, bueno, primero valorarlas de 0 a 100 unidades subjetivas de ansiedad, ¿no? USAs. Entonces nosotros lo que hicimos en este caso fue un código con iconografía, como veis aquí, desde las 0 a las 100 USAs, y tú vas, estas situaciones ansiógenas que se relacionan con tu perfil de tratamiento, las vas ubicando base al miedo que te dan. Esto nos permite, al final, cuando terminas de clasificar todas, a ver, paro por aquí, pues permite ya ordenarlas. Y entonces es cuando realmente empieza la exposición gradual. La exposición gradual, como vais a ver ahora a continuación, pues están todas deshabilitadas menos la situación neutra, que es la primera, que en este caso este paciente ha dicho que no le daba ningún tipo de ansiedad sentarse en el auto y ponerse el cinturón. O, bueno, le daba cero USA, ¿lo veis aquí? Situación neutra. Aún así se hace la exposición, en este caso puede ser una exposición real, se ajusta al tiempo. Respecto a aquellas que son se hacen mediante imaginación o las que se hacen real, aquí es donde esta tercera parte que vamos a ver ahora, la interacción implícita, es donde tenemos aquí mucho trabajo por delante y podemos hacer cosas muy interesantes. Porque ya veréis que, por ejemplo, no sé si conocéis, no sé si allí es popular la aplicación Waze o Waze, que este GPS, ¿no? Esta aplicación de GPS pues tiene un SDK y una API pues estupenda y puedes llegar a hacer reconocimiento de eventos implícitos de la conducción, como saber si está conduciendo por una rotonda o por una autovía, como os comentaba antes. Eso unido con otras APIs que ya usamos, como la de geofencing, te permite saber si está saliendo de su zona de confort o no. Y luego lo que sí que conseguimos hacer ya es detección de algunas cosas como acelerones, frenazos. Bueno, esto ahora os lo comento aquí después, ¿vale? Mientras vamos a seguir viendo algún tipo de exposición más. Ahora todavía sigue con la de sentarse en el vehículo, pero por ejemplo, la segunda situación en este caso estaba con 10 USA, es una situación de ansiedad inicial también. Era lo que os comentaba de circulo por población y tengo temor al ruido de la ambulancia, ¿no? Entonces, pues aquí se hace, bueno, primero se le pregunta cómo piensa que va a reaccionar ante la situación y luego aquí estáis viendo que veréis ahora, no sé si lo vais a captar con el micrófono. Bueno, ahí, no sé si voy a darle. Vale, bueno, pues perdonadme porque no he sido capaz de pararlo bien, pero bueno, habéis visto que durante 30 segundos se emula el sonido de la ambulancia y bueno, luego se le responde cuál ha sido su respuesta ansiógena, si se ha sentido mal, si se ha sentido mal, pues tendrá que volver a repetirlo en ese día o en otro día y así hasta que supere esa situación. En eso consiste la exposición. ¿De acuerdo? Y luego, pues bueno, se realiza una serie de resultados, de exposiciones, con un historial. Y bueno, la aplicación es muy completa, ¿no? En este sentido.
acuerdo? Veis que están bloqueadas. De hecho, también tiene algunas historias de gamificación en este sentido. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de la parte de interacción implícita y donde se usa la pulsera de actividad para la monitorización del ritmo cardíaco y estos eventos. Estos eventos pues nos lo dan bueno, hay varias APIs de Google que usamos, que os vamos a explicar, os enseño, las especifico ahora en la siguiente transparencia. Pero bueno, básicamente, pues lo que podemos hacer, bueno, toda esta parte es la configuración inicial de la pulsera. Esto solo se hace una vez. Das permiso al servicio de ubicación, al Bluetooth, el pairing con la pulsera. Y bueno, y aquí ya estáis viendo pues un historial de los trayectos que ha seguido esta persona allí en Ciudad Real y cómo pues sale dibujado el trayecto en Google Maps, el inicio, el final y hay una especie de código tipo semáforo donde podemos ver su ritmo cardíaco en base a su ritmo basal. Entonces amarillo es intermedio, verde es el ritmo, digamos que está cardíaco normal, bajo, y rojo es ya una situación en la que se ha puesto nervioso. De hecho, ahí se veía, este ejemplo es bueno porque tiene un evento aquí se detecta un acelerón, y bueno, y veis que la parte final, pues hay una serie incrementa el ritmo cardíaco, como se puede ver aquí, y bueno, y hay entre ellos, por ejemplo, una de las cosas que podemos detectar implícitamente es cuando estaciona. Entonces, de alguna manera, nosotros cogemos, como somos capaces de determinar cuándo está conduciendo y cuándo termina de conducir y estaciona, pues también cogemos un poco de tiempo antes y después, ¿no? de lo que es la acción de conducir, porque probablemente ya tenga algo de sugestión con el hecho de que se va a poner a conducir. Distracciones al volante, pues lo que veis a la derecha es lo que logramos hacer ahora. Y lo que yo os comentaba de viva voz es pues que hay muchísimo por hacer en este sentido y a mí es la parte que más me apasiona, la parte de interacción implícita de eventos de la conducción. ¿Vale? Creo que podemos hacer muchas cosas. Pues estas son las APIs que estamos usando actualmente, la Geofencing API, Activity Recognition API, que es la que te permite saber si estás conduciendo, Fuse Location Provider API, luego usamos Google Maps y ya os digo que hay muchas más APIs muy interesantes para, para sacar eventos de la conducción a partir de la posición del GPS y de toda la información que tenemos en Internet, ¿no? Con Google Maps y demás. Bueno, pues esto era el primer sistema. Ya veis que mezcla un poco interacción implícita e interacción explícita y luego pues la parte de la gente conversacional, en fin. Ahora cambiamos completamente de idea y de contexto y este es un sistema que hemos hecho que hemos denominado sistema de respuesta de audiencia aumentado. No sé si todos sabéis que es un clicker o un sistema de respuesta de audiencia. Por aquí, por Europa, no es una cosa demasiado popular. Yo sé que por Estados Unidos sí lo usan bastante, pero aquí, bueno, a pesar de que mi universidad además tiene estos, los Turning Point, que son estadounidenses, pero no es algo tan popular. Sí es más popular el uso de Kahoot, que es el clicker por software, yo lo llamo así. Pero bueno, para el que no sepa qué es esto, yo os lo sumo brevemente. Pues un sistema de respuesta de audiencia, o comúnmente denominado clicker, consta básicamente de estas especies de calculadoras, que no son calculadoras, ¿vale? Son unos emisores por radiofrecuencia y un receptor que tiene el profesor en su ordenador. Entonces, en un momento de la lección, el profesor plantea preguntas a la audiencia por medio de algún medio digital, por ejemplo, un PowerPoint, y los estudiantes responden, tienen varias opciones de respuesta y responden en última instancia usando estos aparatos. Entonces, al final se muestran en pantalla un resumen, ¿no? Un resultado agregado de las respuestas de los estudiantes en ese momento particular de la clase, generalmente sin identificación de las respuestas individuales, es digamos una respuesta global, pegada, y esto proporciona una retroalimentación instantánea y un impacto en el aprendizaje tanto a los estudiantes principalmente y también al profesor que es capaz de reconocer donde los estudiantes están fallando y entonces puede de alguna manera corregir errores, malentendidos y reforzar conceptos sobre la marcha. Bueno, pues este es el funcionamiento
de un clicker tradicional. Lo que nosotros proponemos es un clicker con algunas funcionalidades nuevas, algunas de ellas completamente implícitas. El problema es que el concepto de clicker, tal y como lo estáis viendo aquí, yo lo he definido con mala idea como una calculadora china, pero es que es verdad que esto, desde que se desarrolló y se empezó a usar a mediados de los años 80 en las oficinas de IBM, con el mismo tipo de tecnología, lo usaban en cursos de formación de sus empleados, pues en realidad no ha evolucionado mucho, ¿vale? Sigue siendo un dispositivo simple para lo que es. Entonces nosotros tenemos lo que estamos trabajando, porque esto es un trabajo, un curso ahora mismo, estamos haciendo diferentes prototipos de hardware que os enseñaré ahora, pero es una propuesta de un clicker o sistema de respuesta de audiencia aumentado. ¿Por qué es aumentado? Porque tiene funcionalidades añadidas. Lo que os he explicado del concurso en el que sale las opciones de respuesta y los alumnos en un momento dado interactúan y responden, es lo que nosotros hemos llamado una interacción programada. Pero tenemos otro tipo de interacciones que podéis ver aquí. Os voy a explicar lo que nosotros denominamos interacción implícita, ¿no? La interacción implícita se basa en que nuestros dispositivos, que os enseñaré ahora, nuestros prototipos, que os enseñaré en la siguiente diapositiva, están equipados con varios transceptores inalámbricos, pero concretamente tienen un transceptor de BLE, de Bluetooth Low Energy 4.1, y luego tienen un transceptor de Wi-Fi, ¿vale? Entonces, nuestra idea es, aparte de usarlos para comunicación, usarlos como un medio de sensorización. Entonces, ¿cómo? Pues lo que hacemos son escaneos periódicos con los transceptores inalámbricos para recibir información del power strain, ¿no? De power strain signal, ¿no? De lo que es la fuerza de las señales inalámbricas que es capaz de recibir en ese escaneo periódico ese transceptor. ¿Y cómo usamos esos datos, esa serie temporales de los valores de los transceptores? Se envían para su análisis en un servidor, y lo que tratamos de inferir son varias cosas, entre ellas cercanía al profesor y luego formación de subgrupos dentro del aula. Tratamos de ver si un alumno se ubica. Bueno, localizaciones no podemos obtener porque con estos transceptores y sin trilateración y cosas así, eso es difícil, pero sí podemos obtener en base a la fuerza de las señales, pues localización, o sea, proximidad al nodo que lleva el propio profesor y proximidad entre los estudiantes. Y esto es interesante ver, y bueno, y una cosa mucho más simple, que como es la simple asistencia a la clase presencial, ¿no? Sin tener que pasar, sin el pasar lista, ¿no? Pero lo más interesante es esta formación de subgrupos dentro del aula, y nuestro siguiente paso es tratar de correlacionar esto con el rendimiento académico, ¿no? Y ver un poco dentro de las clases de nuestros alumnos de grado, hacer alguna experiencia piloto y ver qué pasa si tenemos algunos subgrupos, si la persona que a lo mejor no tiene tanta relación social, cómo afecta a su rendimiento, y este tipo de cosas que son interesantes. Basta decir que la identificación con el clicker en este caso es unívoco, o sea, que cada persona tiene su propio clicker, pero esto solo funciona dentro del aula. Quiero decir que cuando sales del aula, pues digamos es como no tener nada, ¿no? Pues una simple tarjeta. ¿De acuerdo? Esa es un poco también la idea, ¿no? No tener un rastreo de identificación como si puedes tener con un dispositivo, con un smartphone o con un móvil. Otro tipo de interacción interesante son las interacciones espontáneas, y esto consiste en que en un momento de la clase el profesor está explicando algo y a ti como alumno te gusta o te interesa cómo lo está haciendo, entonces le mandas una especie de like, ¿no? Es una especie de interacción afectiva positiva, ¿no? No estamos incluyendo interacciones afectivas negativas en este sentido, como en la gran mayoría con muchas redes sociales, pero sí estas positivas, ¿vale? De hecho, como os enseñaré luego en una evaluación que hemos hecho, pues esto es lo que menos gusta a los estudiantes, ¿no? Que se sepa, por lo menos que guarde su identidad en el sentido de que no quieren, sepa cuando ellos han dado like o este tipo de interacción afectiva positiva durante el transcurso de la clase al profesor, ¿vale?
De eso hablamos ahora. Y luego el último tipo de interacción, ¿vale? Más allá de las interacciones programadas, las interacciones implícitas con los transceptores inalámbricos, las interacciones espontáneas y luego estos aparatos que os voy a enseñar ahora, pues incorporan unidad de medición inercial, bueno, no, en realidad solo acelerómetro triaxial, solo acelerómetro, y luego también tienen una antena NFC y un transceptor NFC, lo que permite interactuar con el mobiliario o la idea que tenemos, porque esto no lo hemos tocado, pero sí que, bueno, este es el hardware, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo hemos ido evolucionando, porque eh, tenemos muy trabajado la parte del firmware de este dispositivo, así como la plataforma, pero pues nos faltaría un poco trabajar las interacciones más novedosas, ¿no? Como es esta interacción basada en NFC con el mobiliario del aula, o por ejemplo que dos personas junten sus acreditaciones, entonces a partir de ese momento pues se las evalúa como un equipo, ¿no? Como una pareja. Y este tipo de que si echéis un poquito de imaginación, cosas que se pueden hacer, como pedir el turno de palabra levantando la acreditación y cosas así. Empezamos con estos prototipos un poco más arcaicos, bueno, pues con una pantalla pequeñita, con un Expressif, un SOC SP82, un SP32, pero puesto aquí sobre la placa, con algunos botones capacitativos. Luego tiene también un motor para dar feedback. Bueno, pues era una especie de prueba inicial de prototipo y luego hemos ido evolucionando hacia algo un poco más complejo, que es este que estáis viendo aquí, que además tiene este factor de forma de acreditación o de patch, como una especie de acreditación de congreso, ¿no? Pues bueno, tiene una pantalla de tinta electrónica por el tema del bajo consumo que tiene este tipo de pantallas y que además, pues bueno, pues lo podemos dejar con información propia de la persona que lo está aportando, ¿no? A modo de acreditación. Y luego, pues bueno, pues puede usarse para responder en determinadas interacciones programadas como las clásicas de los clickers, ¿no? Aquí veis que tiene la antena NFC y bueno, pues está la superficie de contacto, ¿vale? Todavía no deja de ser un prototipo, una fase todavía muy experimental, pero bueno, pues a nivel de hardware pues hemos hecho algunos avances de gestión de energía, de consumo de energía, modos de sueño, a nivel de integración, como veis, ya no tenemos aquí este encapsulado del SP32, sino que está integrado en la propia PCB y bueno, propio cargador que además también nos sirve para programar, porque no deja de ser un dispositivo para evaluaciones, que no hay nada que vaya más allá. Y bueno, y este es el estado actual del prototipo, ya digo que es lo que más avanzado llevamos, junto con esta plataforma de web que nos permite, perdón, que nos permite pues gestionar encuestas programadas, ¿no? Interacciones programadas, añadir dispositivos, hacer las propias encuestas y luego también toda la adquisición de datos de interacción implícita, ¿vale? Ahí también tenemos bastante trabajo por hacer. De hecho, estamos ahora en ello, sobre el análisis de las series temporales de las fuerzas de las señales para ver estos clustering o grupos de alumnos, ¿vale? Pues hasta ahora lo que hicimos con el primer prototipo, hicimos una pequeña evaluación, justo esto fue antes de la pandemia, y cogimos a unos alumnos de máster, de un máster de formación de profesorado, y en una asignatura que se llamaba Innovación en la Enseñanza. ¿Y por qué cogimos este máster? Pues porque nos interesaba este perfil de alumno, porque son alumnos que se están formando para ser profesores. Entonces, pues les hicimos la encuesta desde las dos perspectivas, desde la perspectiva del rol de estudiante y desde el rol de profesor. Entonces les hicimos una encuesta sobre percepción de este sistema y su posible uso diario en la clase, ¿no? Y bueno, las contestaciones, os lo resumo muy brevemente aquí, pues a nivel, desde el rol de estudiante,
pues apoyaban mayoritariamente el uso del dispositivo para el control de asistencia en el aula, ¿no? Una especie de pasar lista automáticamente, pero y tampoco veían mal el tema siempre que fuera dentro del aula, efectivamente nada fuera del entorno del aula, la monitorización implícita de proximidad con otros sistemas de respuesta de audiencia aumentados, con otros clickers de los compañeros y del profesor, incluso que se correlacione con su rendimiento académico. Eh, Creen que puede influir de manera positiva con un incremento de la participación en el aula este tipo de interacciones programadas incluso las interacciones afectivas, pero sí que son reticentes a las interacciones espontáneas, lo que os decía yo antes del like, pues no parece ser que no eso sí que no querían que se revelara su identidad o que en la pantalla del profesor en un momento dado salga quién ha hecho like en qué momento. A pesar de que, bueno, no sé, eso, pues si se mantiene el anonimato, pues puede ser interesante puede ser un feedback inmediato para el profesor durante la clase o se puede valorar como un feedback a posteriori, ¿no? Y el profesor puede ver en aquellas partes de la clase donde la gente le ha dado esta interacción espontánea afectiva o no se la ha dado. Desde el punto de vista del rol del profesor, consideran que este tipo de dispositivo puede ayudar a mejorar los resultados académicos y la motivación, un poco en línea con lo de la participación del rol de estudiante, y lo valoran positivamente, así como todos los modos de interacción propuestos. Que tachan como negativo, pues el hecho, pues algo que también ocurre con los smartphones, que es el hecho de interactuar con un dispositivo físico que puede ocasionar que el estudiante pues pierda algo la atención en clase, ¿no? Hay que manejar bien ese tema. Y luego también en general les gusta la interacción con botones físicos respecto de lo que sería una interacción mediante un clicker de software, ¿no? Les gusta la respuesta áptica de poder pulsar durante un concurso a botones físicos, ¿no? Bueno, pues esto era un poco este segundo sistema de respuesta de audiencia aumentado. Ya veis que poco tiene que ver con el primero y con lo que voy a enseñar ahora, pero bueno, también interesante. Y esta última parte está relacionada con lo que hemos denominado nosotros InGate, porque viene de Install Gate, ¿no? De plantilla para la marcha, que es un poco nuestro trabajo de investigación ahora más fuerte, ¿no? Porque tratamos de convertir unas plantillas dotadas de sensores de presión. Este es uno de los prototipos que hicimos, ya no es el último, pero bueno, una placa flexible, como podéis ver aquí, con una faja con un pequeño circuito rígido y con unos sensores de presión propios, resistivos, que hemos hecho y que nos permiten medir la presión plantar. Y esto es muy interesante desde muchos puntos de vista, pero uno de ellos es el análisis cuantitativo de la marcha, en el que también tiene mucha experiencia el doctor Hussein. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer ahora es algo bastante ambicioso, que es una plantilla que permita la monitorización de la marcha humana a largo plazo. Y esto pues tiene un montón de aspectos a tratar, como la energía, la persistencia del vestible para adquirir tantos datos a una frecuencia suficientemente alta y sobre todo los términos de energía y consumo de batería del vestible. Ahí hay mucho trabajo por hacer, pero es bastante viable y este tipo de vestibles son muy precisos con los sensores de presión. Entonces, pues bueno, os voy a enseñar algunas experiencias porque hasta que llegamos aquí hicimos muchas cosas diferentes. Una de ellas, bueno, aquí esto me lo voy a saltar un poco por encima, pero es un poco dando valor a la marcha humana. La marcha humana es un marcador funcional muy importante para identificar algunas patologías y sobre todo trastornos locomotores, ¿no? El declive funcional pues se mide muy bien con la marcha y hay algunos parámetros espaciotemporales de la marcha, especialmente recuerdo que la variación del intervalo de zancada lo usan muchos estudios para tratar de correlacionarlo con el deterioro cognitivo leve y con demencias, Alzheimer, bueno, este tipo de cosas. O sea, la marcha tiene una componente de carga cognitiva mucho más alta de lo que imaginamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se analiza la marcha? Pues bueno, pues hay algunos centros
que sí que tienen aparatos especializados, pero son unos aparatos. He tenido la oportunidad junto con Hussein de trabajar con un Gate Ride, que es un aparato es una alfombra sensorizada con sensores de presión, pero que tiene un coste pues, prohibitivo, ¿no? Para, para tenerlo en un centro de salud normal. Entonces, al final lo que se hace es un análisis muy observacional frente a un análisis cuantitativo y son los especialistas los que miden tu forma de andar en base a una serie de tests. Entonces, en este sentido, pues yo comencé, de hecho esto fue trabajo de mi tesis doctoral, voy a poner esto para que lo vayáis viendo, tratando de analizar la marcha empleando un sensor de luz estructurada, un Kinet de los primeros, un Kinet de primera generación. Entonces, esto tenía una serie de cosas buenas, también cosas malas, pero básicamente el sensor de luz estructurada, te permite construir una nube de puntos de la escena, ¿vale? Con lo que podemos trabajar. Entonces, yo lo que hacía en este trabajo era primero usaba un algoritmo o Ransack para detectar el plano horizontal predominante dentro de la nube de puntos. De esta manera, pues era capaz de detectar el plano del suelo. A partir de ahí, ya diferentes tipos de preprocesamientos, pero básicamente yo lo resumo mucho, ¿vale? Lo que hacía era calcular una normal de este plano y a partir de ella, pues segmentar por debajo de la rodilla, como estáis viendo aquí, la nube de puntos, esto que está marcado aquí en rojo, ¿no? Una vez que tenía esa nube de puntos, también hacía una limpieza de puntos espurios y lo dejaba de outliers y lo dejaba un poco limpio y otra vez lo proyectaba sobre el plano del suelo, construyendo una especie de huella que podéis ver aquí a la derecha. Y de hecho esa huella pues se normalizaba, se le aplicaban unas transformaciones geométricas para orientarla, para que estuvieran siempre mirando hacia el mismo sitio y luego, pues aquí, tras más preprocesamiento, pero lo que hacíamos era una cosa bastante curiosa, que es usar el índice de correlación de Pearson, que mide la correlación entre dos variables discretas, para el eje X y el eje Y. En aquellos puntos en los que estas dos variables, en la huella proyectada en el suelo, obtenían la máxima correlación directa e inversa, ¿vale? Pues estos puntos se relacionaban directamente con el golpe de talón del pie. ¿Vale? Había que hacer de hecho había un filtrado de Kalman de por medio, un algoritmo para identificar máximos y mínimos, y no sé si lo podéis apreciar aquí, pero estos máximos y mínimos marcados en amarillo y blanco son los golpes de talón. Si os fijáis un poco, sois capaces de mirar las dos cosas a la vez, pues un poco los golpes de talón con ambos pies, ¿vale? ¿Qué ventajas tenía este tipo de sensor? Pues que no tenías por qué ponerlo en una posición determinada. Esto se podía poner en una esquina del salón de una persona mayor. Entonces esto te daba pie a poder hacer monitorización a lo largo del día. Lo único que tenías que tener un pasillo despejado de oclusiones donde fueras capaces, como se ve en esta otra imagen, aquí está encima de un mueble y veis que no es tan dependiente de la perspectiva. Y lo que aplicamos aquí, porque ahora veis que, por ejemplo, ahora aparece y se van demarcando los eventos y en determinadas veces no, hicimos también un algoritmo para segmentar trayectorias que no eran suficientemente rectas o trayectorias muy cortas, porque claro, imaginaros que una persona que está andando todo el día por el salón de su casa, pues no todas esas trayectorias que realiza valen. Si se desvían mucho de una línea recta, pues las descartamos. Preferimos pocas trayectorias, pero buenas, que tener muchas ya digo, con mucho zigzagueo o trayectorias cortas, ¿no? Esto pensando en un enfoque de monitorización a largo plazo. Bueno, pues esta era un poco la idea. Este era todo el desarrollo que os he comentado de viva voz, pues todo lo que es el procesamiento que tenía esta solución. Y bueno, pues tuve la oportunidad y ahí fue donde conocí al doctor Hussein, de ir al INR en Ciudad de México y allí tuvimos la oportunidad de usar el GateRide. Hussein usando un sistema de inercial basado en dos nodos inerciales que colocaba, ¿no?
por la zona de tobillo, no recuerdo bien, esto lo tendría que decir él. Y yo al mismo tiempo, pues haciendo evaluación con el Gate Ray, ¿eh? Y con el Kinect, perdón. Por daros algún resultado así rápido, pues hicimos ocho pruebas de la marcha, ocho trials, con 5 adultos mayores, de allí que eran pacientes del INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación de Ciudad de México, y 5 adultos jóvenes. Y aquí, pues, por ejemplo, os enseño un parámetro temporal, que en este caso es el tiempo de paso y el tiempo de zancada, y están agrupados por aquí, la parte izquierda para paso y zancada de los adultos jóvenes y aquí en la parte derecha los adultos mayores. A mano izquierda está el gate rail, está alfombra sensorizada, este es el sistema inercial de Hussein y aquí estaba por otro lado el sistema de visión, ¿no? En estos box plot pues se podía ver cómo variaban el tiempo de paso y el tiempo de zancada respecto a nuestro gol estándar o nuestro ground through, por decirlo de alguna manera, que era el gate rail, ¿no? Y la verdad es que para ser dispositivo de bajo coste, concretamente este parámetro temporal de tiempo de paso y tiempo de zancada, pues obteníamos unos resultados bastante correctos. Yo no sé, sí, me voy un poco pasado. Pues otro sistema más relacionado con el análisis de la marcha, y este lo hicimos también este de hecho lo hicimos en plena pandemia, fue para evaluar cuantitativamente una prueba que se llama la escala de Tinetti. La escala de Tinetti es una prueba geriátrica que consiste en dos partes. Tiene una prueba de evaluación de la marcha y una prueba de evaluación del equilibrio. Nosotros nos hemos centrado en la prueba de evaluación de la marcha. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba de la marcha pues evalúa las cosas como veis aquí, la base de sustentación, la postura, la duración de la marcha, la simetría, cadencia, fluidez, si el paso se interrumpe, longitud, si es capaz de levantar el pie del suelo, altura del paso, pero todo esto de una manera completamente observacional. Entonces, como os podéis imaginar, pues esto se convierte en algo subjetivo y basado en la experiencia del geriatra que esté pasando el test. Entonces el test tiene una pinta como esto que veis aquí, dice longitud y altura del paso, ¿no? Dice, y aquí podéis contestar o con un 0 o con un 1, ¿no? Respuesta sí o no. El pie derecho no sobrepasa al izquierdo con el paso. El 0 es que no lo sobrepasa. El pie derecho sobrepasa al izquierdo, pues un 1, ¿no? Entonces os podéis imaginar que hay determinadas patologías en las que, por ejemplo, una persona no es capaz porque, no sé, porque ha tenido un ictus y no es capaz de hacer que su pie izquierdo supere al pie derecho, o sea, no es capaz de lanzar bien el pie hacia adelante, ¿no? Pues este tipo de cosas, lo que hemos intentado nosotros es, aquí sí que hemos usado una herramienta que es el OptiTrack, os lo voy a enseñar ahora, estas cámaras infrarrojas, que es un dispositivo, la verdad, que es un sistema caro, pero muy preciso, y hemos intentado de emular la escala de Tinetti, pero de manera cuantitativa. Inferir, mejor dicho. Entonces, bueno, el OptiTrack que os voy a enseñar a continuación, por aquí para que veáis cómo es un poco el sistema. Ahora vuelvo para atrás, ¿vale? Pues este es uno de los compañeros que ha hecho esta investigación y aquí tiene ataviados pues los reflectores, los marcadores pasivos, los marcadores que lo que hace es el rebote de la luz infrarroja sobre ellos y una serie de cámaras infrarrojas que están puestas aquí a lo largo del techo de donde está esta sala, esta alfombra gris. Y entonces posicionamos los marcadores reflectantes en base al protocolo de Helen-Hayes, que son 22 marcadores, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un poco con un vídeo cómo se ve esto, ¿vale? Aparte, previamente también tomamos una serie de medidas antropométricas del sujeto que va a hacer la prueba, que luego usaremos para normalizar algunos valores de cara a los clasificadores, la longitud de la pierna, longitud del pie, altura de la rodilla, edad, género, una serie de cosas por tener información demográfica y algunas de ellas, como digo, las usamos en procesos de normalización. Entonces, este sistema de captura OptiTrack es un sistema óptico con marcadores pasivos, como habéis podido ver en la fotografía, ¿vale? Las cámaras emiten un haz de luz infrarroja, bueno, un aro que tienen alrededor de la cámara emite la luz infrarroja, rebota sobre los reflectores
y la propia cámara con espectro infrarrojo pues es capaz de posicionar esta luz de los reflectores y con eso pues ya con varias cámaras, concretamente son 8, pues hace el posicionamiento tridimensional de los 22 marcadores en la escena, ¿vale? Además, este OptiTrack, perdonadme, pues es capaz de inferir, ya el propio software que incluye, es capaz de inferir parámetros espaciotemporales. Esto nos lo da hecho, ¿no? Entonces nos mide desde duración y longitud de paso, zancada, cadencia, velocidad y muchísimas cosas. Anchura del paso, ángulo de paso, altura del pie, del talón. Bueno, en realidad no lo voy a detallar, pero son bastantes descriptores, en torno a 30 y tantos descriptores espaciotemporales, y luego también aquellas características relacionadas con la cinemática del movimiento y el movimiento angular de pelvis, cadera, rodilla, tobillo. Eso lo podéis ver aquí, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, nos emite estas series temporales de la flexión, extensión de la rodilla, de la abducción de la rodilla, de la cadera, ¿vale? De aquí también sacamos, ya digo, pero estos son más bien series temporales de movimiento angular y los otros son parámetros espaciotemporales. Al final, pues bueno, como podéis imaginar, como todo proceso, ¿no? de entrenamiento de modelos, pues hacemos un preprocesamiento, una selección de características, entrenamos unos modelos y vemos los resultados y de hecho ya pues emitimos unos informes sobre esta prueba, ¿no? de Tinetti. Ahora os detallo un poco eso. Pues teníamos 10 participantes, toda gente joven, aquí imposible y demasiado, porque esto ya digo que fue en plena pandemia. Así que fue una evaluación muy humilde y pues nuestro trabajo ahora es volver a replicarlo con algunas cosas que hemos visto y de cara a tener una muestra mucho más amplia y poder entrenar mejor los modelos que os voy a enseñar ahora posteriormente, ¿no? Porque sí que hay algo de sobreajuste, tenemos algunas redes neuronales que pues no somos capaces, o sea, pues tienen pocos datos. Bueno, como en todo este tipo de investigaciones que hagáis en vuestra carrera investigadora, pues hay que pedir los consentimientos informados necesarios. Esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. Y bueno, y aquí podéis ver algunos de los tracks, track, de los trials que hemos hecho. Se grabaron a estas 17 grabaciones de 30 segundos, ¿de acuerdo? 5 de ellas corresponden con marchas normales. Recordad que son adultos relativamente jóvenes, entonces aquí tenéis esto es lo que retorna la representación virtual que retorna el OptiTrack con las posiciones ¿no? de las articulaciones, ¿no? Y aquí veis una simulación, porque fueron 5 marchas normales y luego se hicieron 2 trials de 6 trastornos. Y por ejemplo aquí estáis viendo un tipo de trastorno que es en el que el pie derecho no es capaz de superar la posición del pie izquierdo, ¿no? El pie derecho no sobrepasa al izquierdo en la fase de balanceo. Pues esta es una de las características de las ítems, ¿no? de Tinetti. No están todos. Nos centramos en estos 1, 2, 3, 4, 5, en estos 6 que veis aquí, ¿vale? Entonces hicimos diferentes trials con marcha normal y con marcha patológica en base a estas 6 ítems que estáis viendo aquí, que si discontinuidad entre paso. Bueno, aquí habéis visto 2 ejemplos, ¿vale? En total 17 grabaciones, 2 de cada una de estas, 2 por 6, 12 y 5 de marcha normal, pues eso hacen las 17 grabaciones de 30 segundos por sujeto, ¿vale? Pues identificamos, lo primero que hicimos es, usando, ya que esta característica nos los da el OptiTrack con el software que usábamos, pues detectar el inicio de la zancada y el final de la zancada con los golpes de talón y el levantamiento de puntera, ¿vale? Pues podíamos tener tanto paso como zancada. Con este software Clinical 3DMA, ¿no? Que es el que estamos usando por encima del sistema de cámaras OptiTrack. Y segmentábamos las zancadas y a partir de estas zancadas pues obteníamos todas estas variables predictoras de parámetros espaciotemporales que ya antes os adelantaba. Pues altura del pie del talón, ángulo de paso, longitud, duraciones de paso, zancada, velocidad, cadencia, porcentaje de las diferentes fases de apoyo, de stance que hay dentro del ciclo de la marcha. Aquí podéis ver que si el ángulo de paso pues era un desplazamiento de centro de gravedad. Pues todo esto ya digo que nos lo proporcionaba tanto el software con el
con la plataforma OptiTrack. Pero nosotros lo que nos interesaba era coger estas características junto con las características cinemáticas. Las características cinemáticas, como os hablaba antes, al final eran series temporales de variaciones de movimiento angular, y esto, pues bueno, pues esto generaba una altísima dimensionalidad. Entonces lo que hicimos fue pues extraer una serie de medidas descriptivas, básicamente de medidas de aritméticas y de dispersión, ¿vale? En base, por ejemplo, pues, ¿qué os digo? Media aritmética del conjunto de los valores angulares en el movimiento analizado. Mínimo valor angular es el promedio del menor ángulo del movimiento analizado en cada zancada. Bueno, esto por cada una de las segmentos corporales y que se consideraban. Bueno, esto al final generaba 182 variables predictoras. Habría que mirarlo con más detalle para ver cómo hicimos todas estas medidas descriptivas, ¿de acuerdo? Pero más o menos os hacéis una idea. Y luego también, pues como hacía en el primer trabajo con el sensor de luz estructurada, con el Kinect, pues en estos trials de marcha, pues descartábamos sobre todo la parte de los giros. Pues había diferentes métodos, pero bueno, el más sencillo de entender pues era el desplazamiento del centro de gravedad respecto del eje de avance, ¿no? ¿Sí? Entonces podíamos detectar muy fácilmente cuando la persona estaba girando, porque los giros en la marcha, pues si lo que te quieres centrar es en analizar la marcha, pues no son buenos, ¿no? Porque tienen implícito pues una fase de desaceleración de la marcha y de aceleración que no es tu ritmo de marcha, tu pace, que se llama tu ritmo de marcha base, ¿no? Entonces eso se descarta, quitan algunas zancadas eh, en el momento del giro y posterior al giro. También los parámetros espaciotemporales pues se normalizaban, y aquí era lo que os comentaba antes, hacían magnitudes adimensionales, pues en muchos casos usando la longitud de la estatura del sujeto, la longitud de la pierna. Bueno, aquí veis algunos ejemplos, y con los temporales igual. Se trataban de normalizar estos parámetros espaciotemporales. Y al final el problema era bastante sencillo, pues tenemos estos ítems de la escala de Tinetti que se miden de manera subjetiva por el geriatra, como si el pie derecho sobrepasa al izquierdo con el paso. Esto, claro, en una persona joven, pues bueno, pues es fácil, pero hay veces que con las personas mayores es muy difícil evaluar su marcha, ¿no? Porque es un poco complicado ver si levantan bien el pie, si no lo levantan. Bueno, hay algunas cosas que no son fáciles de cuantificar. Entonces nosotros al final lo que hicimos fueron 6 clasificadores binarios en base a datos entrenados para determinar si el pie derecho, por ejemplo, sobrepasa al izquierdo con el paso, devolviendo sí, lo que sería dentro de una marcha normal, o si no se llegaba a superar, pues no, marcha patológica. Creo que se entiende, ¿no? Y bueno, pues creamos entrenamos diferentes modelos. Claro, ¿qué os voy a decir? Pues sinceramente aquí hay un sobreajuste. O sea, esto hay que repetirlo con mucho más datos, mucha más gente y más, y, en fin, en mejores condiciones que lo que hicimos en este tiempo de atrás, ¿vale? A ver si ahora podemos, de hecho, bueno, ayer, sin ir más lejos, empezaron a hacer nueva recogida de datos. Pero bueno, por deciros un poco, aunque sea que en base a estos datos que ya digo que no son los mejores, pues una máquina de Support Vector Machine y KNN, pues eran los medidos en métricas de accuracy, de exactitud, pues eran los que mejor funcionaban, ¿no? Para los 6 problemas, para los 6 clasificadores. Aquí tenéis cada uno de los ítems, ¿no? Que hemos dicho, las 6 características. Y luego, pues, Naive Bayes, pues no era bastante inestable, lo podéis ver aquí en CNV, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el Lab 2, que ahora el Lab 2 era el pie izquierdo sobrepasa al pie derecho con el paso, por ejemplo. Árboles de decisión bien, bastante bien también, y malos resultados como cabía esperar con las redes neuronales perceptrón multicapa. Bueno, lo que sí podíamos hacer era generar unos informes estupendos, juntando, conseguimos la manera de tomar todos los datos de informe en PDF con todos los datos que devuelve el clinical, el software, ¿no? que corremos por encima del OptiTrack,
más nuestra evaluación, que podéis ver aquí al final, cuantitativa de los ítems del test de Dinetti. Entonces, pues bueno, pues era un trabajo muy interesante, que es cierto que a diferencia del primero no es un dispositivo de bajo coste, pero es un inicio para luego tratar de llevar esto a un dispositivo de más bajo coste. Y ahí está juro, ya es la última transparencia. Pues esto es lo que estamos trabajando más ahora, que era lo que ya os comentaba anteriormente, que es realizar prototipos vestibles basados en dispositivos, o sea, en sensores inerciales y unidades de medición inercial y que sean de muy bajo coste, ¿no? Empezamos con esto es la parte de mi tesis, con cuatro sensores FSR y una caja que era como, lo tenías que colgar en el tobillo. Luego ya nos atrevimos a hacer esto con ya un sustrato flexible, ¿no? De Kapton, con nuestros propios sensores y luego ya pues fuimos aumentando el número de sensores y mejorando. De hecho, ya digo, no recuerdo ahora, me parece que este sí que es el último prototipo que hay y este es el previo. Este tiene 32 sensores de presión. Y bueno, y aquí pues hemos hecho bastantes avances en cuanto a la conversión analógico-digital de los valores de los sensores de presión y bueno, va en buena dirección y con un coste de fabricación que os diría más o menos, sin echarle unos números buenos, pero que está en torno a los $200 más o menos por par de plantillas. Lo que hay en el mercado en este sentido pues está mucho, mucho, muy por encima, ¿no? De varios miles de euros. Entonces, pues es una línea que nos interesa, sobre todo llevándolo a la monitorización a largo plazo, que creo que es lo que interesa sobre todo para la evaluación de la marcha y su uso como marcador funcional de deterioro, ¿no? De deterioro en la ambulación. Bueno, pues con esto, para terminar, lo que sí me gusta es terminar, cuando puedo terminar la clase o la charla con alguna frase que esté relacionada de alguna manera con lo que os he estado enseñando durante esta hora y 10 minutos, creo. Y esto es una frase de un aviador, de un piloto de la Segunda Guerra Mundial francés, que luego también era escritor, y que dice, lo que es esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y esto es un poco un tributo a esta interacción implícita que cada vez pues va a ser más importante, sin despreciar para nada la interacción explícita y lo que ello conlleva, pero sí que cada vez, pues gracias a la tecnología también, que los avances de sensorización lo van permitiendo, pues va tomando cada vez un papel más importante, ¿no? Y luego ya, como no deja de ser una presentación de sistemas interactivos, pues me gusta mucho esta frase para que siempre la tengamos en mente, ¿no? Que dice, cuando estás diseñando un producto, en realidad, no tiene por qué ser un sistema interactivo, pero yo aquí lo llevo al mundo nuestro, ¿no? De los sistemas interactivos, que dice que el problema en el diseño radica en el propio producto. O sea, si digamos que focalizas o tienes el énfasis en la tecnología más que en el usuario, ¿no? Entonces, la persona pues debe ser el centro del desarrollo de un sistema interactivo, ¿no? Tiene que ser, al final es quien va a usar este sistema, ¿no? Entonces tiene que tener papel predominante durante toda la fase de diseño, desarrollo y que no pensar en que el producto ¿no? sea el punto fuerte, ¿no? El punto importante, ¿no? Y que de alguna manera eclipse la importancia del usuario, ¿no? Pues esto lo dijo Donald Norman, que bueno, pues es un pope de la interacción persona-ordenador en general del diseño de productos y bueno, es cofundador de Norman and Nielsen, ¿no? Nielsen and Norman de esta consultora y en fin, os dejo estas dos reflexiones y hasta aquí. Yo pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, bien ahora o en cualquier momento. Vamos, me podéis escribir si queréis. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por la ponencia. Si alguien tiene dudas, las puede escribir. De hecho, yo sí tengo como un par, entonces me voy a atrever a hacerlas de una vez.
La primera, son muy breves. La primera es sobre el clicker. Usted mencionó que una tarea que se puede hacer es como recibir un feedback. El profesor recibe un feedback con los likes. ¿Por qué no añadir un dislike? Esa es como una pregunta. Y la siguiente es sobre el proyecto de la marcha, bueno, el análisis de la marcha. Si lo han como analizado con personas que han recibido prótesis tanto de rodilla o de cadera. Vale, sobre la primera, no creas, no soy el más indicado para la parte esta del dislike, porque eso se lo dejamos un poco en manos de la psicóloga del grupo. Lo único que te puedo decir es que, fíjate que a mí me llamó mucho la atención que en esta evaluación que hicimos en clase, bueno, era una cuestión pues casi entre amigos, como digo yo, la gente no era muy, no quería, ¿no? Representar esta interacción afectiva de cara al profesor, y menos que se viera durante la clase, ¿no? O que se le pudiera identificar con eso, ¿no? Entonces ese reparo, incluso cuando estás diciendo algo positivo, pues imagínate si le vas a decir algo negativo. Al final también es una cosa que, bueno, tiene que ser de lo que se trata de que el profesor mejore la clase. Entonces habría que discutirlo, ¿no? O sea, si es bueno, a lo mejor sí, ¿no? Hay que tomarse las cosas, las críticas, tanto buenas como malas. O sea, ya te digo, yo te lo puedo hablar de esta perspectiva, pero no como especialista en este tipo de interacciones afectivas, porque eso tendríamos que hablar con Tania, que es la psicóloga. A ver por qué no lo hicimos, ¿no? Pero bueno, también sospecho que hay, no recuerdo ahora todas las redes sociales, pero bueno, sí hay algunas, siempre ha habido mucho debate, ¿no? Y discusión con los haters y todo este tipo de cosas, ¿no? Y como parece que desde medios digitales la gente, por decirlo de alguna manera, representa su ira de otra forma, ¿no? Que a lo mejor no lo hace en el mundo real. No sé si te vale como respuesta, pero vamos, creo que podríamos reflexionar sobre eso. Y lo de usar el sistema de marcha con prótesis y tipo de cosas y para dar feedback, por ejemplo, eh, pues sí que he visto, no lo hemos hecho nunca, pero lo único que hay que tener en cuenta en este tipo de sistemas, ¿no? He visto algunos sistemas que provocan cierta actividad eléctrica en los músculos, ¿no? Si conoces con detalle la fase de la marcha en la que te encuentras. He visto algunas publicaciones muy interesantes sobre Parkinson. Ya sabéis que el Parkinson, una de las cosas que provoca es una congelación en el ciclo de la marcha. La persona llega a un momento que se bloquea mentalmente y no sabe cómo echar el pie adelante, ¿no? Y se congela, ¿no? Es un gate freeze, ¿no? Se le congela la marcha. Entonces, ahí, si tú eres capaz de hacer un seguimiento, un tracking en tiempo real de la fase, dentro del ciclo de marcha hay varias fases, pero si es capaz de determinar en qué fase estás, si estás en contacto inicial, en lo que se llama el mid stand, que es cuando ya tienes la planta en el suelo, o ya estás en la parte de pre-swing, cuando ya vas a barrer con el suelo hacia adelante, con el pie hacia adelante. Si eres capaz de conocer eso con precisión, pues he visto cosas muy originales. Por ejemplo, emular el sonido del pie digamos, pisar sobre el suelo, ese estímulo auditivo y lo haces en el tiempo sincronizado con las fases de la marcha, ayuda a la persona con Parkinson a desbloquearse, ¿no? Es un estímulo que no te sabría decir a nivel cognitivo cómo funciona, no soy especialista en eso, pero de hecho funciona y hay gente trabajando en eso. Y esto también sirve para el tema de las prótesis, ¿no? Pues si tú quieres ayudar a un movimiento de abducción de la rodilla, naturalmente tienes que saber en qué fase estás, ¿no? Tienes que analizar, en este caso sería a lo mejor, se podría hacer con parámetros espaciotemporales, pero sería muy interesante también la parte cinemática, ¿no? Del movimiento durante la marcha. Entonces es un tema complicado. Nosotros no nos hemos atrevido con ello. No porque, por ejemplo, las plantillas, pues sí te habilitan este análisis en tiempo real. Por ejemplo, con el Kinect, este sistema que os enseñé con el Kinect,
esto era postprocesamiento, ¿no? Se adquiría porque tenía un enfoque completamente distinto, era coger, ser capaz de adquirir algunos trials de la marcha limpios en el día con la cámara puesta todo el día funcionando en el techo, ¿no? Entonces ahí eso se procesaba, se postprocesaba, ¿no? No se hacía en tiempo real. Ahí no podrías hacer nada de esto. Pero si eres capaz de tener un sistema que funcione con segmentación de fase de la marcha en tiempo real, pues naturalmente se pueden hacer cosas de estas y vamos, vamos, estarías haciendo algo bastante top, bastante interesante. No sé si Muchas te lo he gracias. podido... ¿Sí? Sí, aquí hay otra pregunta por Mario Parra. Dice, hola, muy interesante todos los proyectos. Me quedé con una duda sobre la primera app, la de Stop Miedo. Mi pregunta es si ya lo han logrado utilizar en personas que padecen amaxofobia. Pues todavía no lo hemos conseguido. Es que es lo que os comentaba. Esto se hizo en un momento que era, o sea, es que no podíamos salir de casa. Así que si os fijáis en la, no sé si habéis observado el detalle, pero todas las rutas que hay de conducir son prácticamente la misma ruta desde la casa a la universidad, porque era el único sitio donde podías ir, no te dejaban ir, o sea, y con tu justificación, naturalmente, ¿no? O sea, ese era el punto, ¿no? Estábamos ahí que nos dejaban movernos ya, pero solo para trabajar y con la autorización adecuada. Entonces yo creo que de hecho, pues ahora estamos más con esta parte de lo que habéis visto del OptiTrack y del test de Tinetti, pero volveremos a esa línea porque creo que va a ser muy interesante poder probarlo con gente que tenga masofobia. Y bueno, pues sí que hemos hecho algún conato de contactar con alguna asociación, porque sí que hay asociaciones, y incluso hemos llevado el proyecto a algún concurso pues esto de aseguradoras de auto, ¿no? Les interesó, pero luego no, era demasiado tecnológico, ¿no? Estaban buscando otro tipo de proyecto, pero bueno, no está para nada muerto y tiene un montón de posibilidades. Y sobre todo en lo que os he comentado, la parte de interacción implícita, ahí se pueden hacer cosas estupendas. O sea, pues con las APIs que hay y con la utilización de los sensores y sobre todo con la información que te dan estas de GPS como la que os he comentado, como WACE o API, hay una Google Routes, ¿no? Como ruta, que también estamos pendientes de examinar y a ver si la podemos integrar y detectar cosas, aparte de acelerones, frenazos, velocidad, cuándo empieza la conducción, cuándo termina, pero cosas como lo que os he comentado, ¿no? Pues si están unas rotondas, no sé si cómo se dice rotonda en México, no sé si lo entendéis, pero pues es, ¿no? Estas raquetas, ¿no? Por donde pasan los coches que hay gente a la que le causa mucho temor. En un atasco, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar en un atasco, eso es fácil con estas APIs de identificar, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Aquí tenemos otra pregunta y comentario del doctor Hussein. Dice, gracias por la charla para cerrar el año. Enhorabuena. ¿Cuál de tus proyectos te ha apasionado más? Yo tengo especial cariño al tema de análisis de la marcha cuantitativo y aunque es al que menos tiempo le he dedicado en la presentación, pero porque ahí podríamos hablar de esto otro día, pero lo que es el tema de las plantillas con sensores de presión, pues para mí es sobre todo llevarlo a la monitorización a largo plazo. Creo que es un tema complicado. De hecho, pues si veis, no hay muchos vestibles que traten de hacer monitorización a largo plazo. Hemos aprendido mucho, parece una tontería, pero hemos aprendido mucho de las pulseras de actividad. Hemos aprendido mucho con la Xiaomi, sobre todo de su esquema de persistencia, cómo se sincroniza con el móvil. O sea, tú puedes tener una Xiaomi, puedes estar 20 días sin estar con el móvil al lado y cuando llegas, todos los datos se han ido guardando en su persistencia interna y se sincronizan de una máquina de estado, localiza que está el móvil cerca, ya se conecta y se sincronizan los datos y no has perdido ni un dato, ¿no? Eso es muy interesante, ese esquema de persistencia para la monitorización a largo plazo
es muy interesante. Entonces, eso aplicado a las plantillas. La diferencia es que una pulsera de actividad pues recoge datos con una frecuencia de 4 o 5 hercios y nosotros las plantillas pues no queremos que estén por debajo, por lo menos por debajo de 35 muestras, 30, 35 muestras por segundo y de ahí ofrecer diferentes perfiles, ¿no? Porque si quieres determinar estas fases que están dentro del ciclo de la marcha, estas que os comentaba, ¿no? Cuando vas apoyando la planta completa en el suelo, pues ahí tienes que tener una resolución y una adquisición de datos pues un poco elevada, ¿no? Entonces, ahí hay mucho reto porque estas plantillas generan muchos datos a lo largo del día, del orden de gigas, ¿no? De gigabytes de datos. Entonces, hacer eso con un compromiso de bajo consumo para que no las tengas intentando que duren varios días la batería, pues eso no, nos podría hablar largo y tendido de eso, pero para mí es el reto más grande y la línea de investigación que más me gusta, ¿no? Y además mezclar el desarrollo de hardware con el desarrollo de sensores y sin abandonar pues toda la parte de tratamiento de datos y bueno, pues creo que es lo más completo que he podido hacer yo con mis compañeros hasta la fecha. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, si no, bueno, puede activar su micrófono también. ¿No? ¿Me pueden indicar si ya ven la constancia del doctor? ¿Sí se ve? Ya se ve. Ah, ok. ¿Nadie más tiene alguna duda? Última llamada. Bueno, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, el Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Iván González Díaz por su impartición del seminario Desarrollo de Sistemas Interactivos en el contexto de la salud y la educación, evoluciones en la interacción implícita, presentado pues el día de hoy y firma el coordinador del posgrado de Ciencias de la Computación. Esta se la vamos a hacer llegar en un momento. Muchas gracias. Doctor, ¿le puedo preguntar algo? Por supuesto. Eh, ¿Hacia dónde cree usted que tiendan o sea, los nuevos dispositivos que se generen gracias a esta interacción implícita de la que nos está hablando? O sea, yo hablo acerca de tal vez la evolución de los móviles o bueno, Sí, cualquier sí. clase de dispositivo, pero como que me interesa un poco más cómo podrían evolucionar los móviles con respecto a eso. Pues en general te diría que más que el móvil más que el móvil en sí es todo el ecosistema alrededor del móvil, ¿no? Porque cada vez te podemos conectar con menor consumo, con mayor transferencia de datos, más dispositivos al móvil. O sea, entonces sí que veo esta tendencia hacia monitorización a largo plazo, ¿vale? Sobre todo en temas de salud, por la importancia que tiene. Pero en fin, no sé, yo tengo mucha esperanza sobre todo en algunos prototipos, la verdad, de pulseras, pero con pantallas OLED flexibles, con unas interacciones, o sea, que parecen de ciencia ficción. O sea, si eso llega a ser realidad en los próximos años, el smartwatch ya hablaremos de que se quedó atrás, ¿no? Me refiero pues a lo que es un brazalete que te cubre toda la muñeca, una pantalla completamente flexible y OLED, ¿no? Con una resolución increíble y con respuesta inercial, que bueno, ¿no? Puedes usar los dedos, también respuesta táctil. Pues yo creo que es una cosa fascinante. Y luego, pues bueno, luego ya está todo el tema no vamos a entrar en esa discusión, pero no vamos a pasar de vestibles, ¿no? No vamos a llegar a hablar de insertos o sensores en la piel o cosas así. ¿De acuerdo? Pero luego hay otra cosa que es muy interesante, sobre todo estos días, que seguro que vosotros pues sois igual que yo, que estáis al tanto del que si el metaverso, que si todo esto, ¿no? Todo esto que no sabemos si ha sido, bueno, pues realmente como que queda mucho por hacer, ¿no? O sea, la idea está ahí, se ha presentado el concepto, ya existía el concepto, no es nada nuevo que haya hecho Zuckerberg ahora,
pero sí que es cierto que, joder, pueden ser unos años apasionantes en ese sentido. Yo tengo mucha curiosidad por ver dispositivos, porque una de las cosas, de las peores cosas que tiene la realidad virtual, ahora mismo es la respuesta áptica, ¿no? Es la sensación de poder coger cosas, ¿no? De sentir que coges cosas, de sentir que estás estrechando la mano a otra persona. Entonces, creo que es una de las áreas a nivel de desarrollar vestibles y cosas así muy interesantes y en conexión con la realidad virtual, con el metaverso y con todo esto. O sea, de hecho, el otro día, o sea, no hará ni 2 semanas que publicó un vídeo Mark Zuckerberg que estaba, pues eso, ¿no? Estaban en el laboratorio y le habían colocado un guante. De hecho, se veían unas cámaras de infrarrojas para hacer el tracking de la mano y luego tenía una serie de transductores de presión y bueno, pues parecía que era capaz de jugar al juego este que van sacando, no sé cómo se llama, este juego que van sacando bloques de madera sin que se caiga la torre, o era capaz de jugar al ajedrez y tener la sensación de respuesta áptica y de que estaba sujetando una pieza de ajedrez o de darse la mano. Eso me interesa mucho la evolución de ese tipo de dispositivos. Y bueno, más o menos así, eso es una opinión personal, tampoco, ojalá y lo supiera, ¿no? Pero sí, por ahí, ¿no? Gracias, doctor. Muy interesante Sí, su plática. sí, gracias, Iván.